con este tema. Disciplinas a seguir. Yo te voy a leer la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 12, versículo 6 al versículo 11. Toda la hora que vamos a estar compartiendo este programa, vamos a hablar de este tema impresionante. Lo hemos dividido este tema y vamos a hacerlo ahora mismo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, versículo 6 de Hebreos capítulo 12. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios les trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Preciosa palabra. Yo diría que si esta palabra fuera un mango, yo me lo comería despacito y me lo saboreara a cada momento, a cada instante, y no desearía que se terminara rápido porque está rica. Inclusive el mismo salmista David dijo que estas palabras son deseables más que el oro y más que mucho oro refinado. Aleluya. Una palabra riquísima. Bendito Dios por esta palabra que Dios mismo de su corazón la reveló a nosotros. Aleluya. Y yo le puse tema disciplinas a seguir. Hoy me voy a dirigir en estos minutos, voy a dirigirme a los jóvenes, a los niños, a los muchachos, porque verdaderamente es una comunidad que yo quiero que Dios esté trabajando de una forma especial. Quiero dar un mensaje a esta juventud porque todos los días me encuentro con juventud. Dios me pone siempre jóvenes y Dios me da palabra a ellos en la calle, en mi trabajo, por todos lados, en la iglesia, por todos lados donde yo voy, y siempre me pregunto, ¿y quién instruye a estos muchachos? ¿Y cuál es su fin? ¿Cuál es su rumbo? Y Dios me puso en mi corazón hacer un programa diferente en este tu programa Radio Vida, en mi Meg Ministries, y voy a dirigirme estos minutos a ti, joven, que me estás oyendo. La Biblia revela en el Salmo 127, el versículo 3, habla algo muy interesante. Voy a usarlo como parte de mi introducción. A mí me encanta siempre introducirme a la palabra de Dios con partes bíblicas. De hecho, todos mis sermones y mis prédicas siempre son dirigidas por la Biblia, bíblicamente todo, porque a veces soy poco de salirme de hablar tonterías, honestamente. Bueno, dice el versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aleluya. Es increíble, pero verdaderamente en un hogar, en una casa donde hay muchos niños, está la felicidad, hay mucha alegría. Y cuando solamente son varones y solo hay una muchacha, todos la cuidan porque es la princesa del hogar. Aleluya. Es increíble esto, pero verdaderamente la Biblia lo dice que es bienaventurado. Y yo cuando hablo acerca de las disciplinas a seguir, todos los jóvenes, absolutamente todos los niños en casa, hay algo que influye siempre en ellos. Y esa influencia siempre
va a venir del padre y de la madre. Por eso yo le pongo aquí como parte de mi introducción. El mejor consejo, jovencito, jovencita, niño, el mejor consejo está en los padres. El mentor es una persona que realmente ha sido experimentada. Nadie va a tener la razón en la casa, sino que el padre y la madre. Siempre el niño, el muchacho, la jovencita, nunca le va a dar la razón a otras personas más que a los padres, porque siempre depende de ellos. Y en este caso, yo me voy a enfocar en un verso que está en la Biblia y es algo que normalmente todos los padres de familia se enfocan en ellos y siempre le dicen en influencia a los muchachos. Lo primero son los estudios. Y todo lo primero que tú tienes que tener en tu sketch, que tú tienes que tener en tus prioridades, son tus estudios, tu familia, tus padres y sobre todo Dios. Y yo me recuerdo cuando estaba muchacho, hablaba con el pastor realmente sobre este tema, cuando estábamos en Puebla estudiando, cuando estábamos más chavos, más jovencitos. Y cuando estábamos estudiando en el instituto por allá, en aquellos años, y me recordaba que en Puebla, la ciudad más grande de todo el país, en México, una de las ciudades, la número 6 más antigua en el mundo, que tiene historia en el mundo, hasta en la Biblia. Realmente esta ciudad me tuvo ahí por varios años y predicamos la palabra por allá. Y me recordaba que allí la cultura la enseñan es primero los estudios, primero la familia, los padres y Dios. Y esta es la cultura, la mayoría de los latinos que nosotros guardamos. Por eso hoy, joven, yo te voy a decir, nunca olvides esa disciplina que te va a equipar, que te va a formar en un joven ejemplar, en un joven que realmente, verdaderamente va a mostrar la diferencia. Y yo por eso te voy a llevar a hacer una pequeña memoria en Efesios, el capítulo 6, versículo 1. La palabra del Señor dice así: aconseja a los jóvenes. Y yo te quiero, aparte de darte este consejo de estas disciplinas que muchas de las veces cuando ya son adolescentes ya quieren hacer su noviecito, su noviecita, sus saliditas, sus escapaditas, pero Dios nos recuerda a través de las escrituras que este consejo nunca hay que dejarlo de lado. Siempre hay que recordar que el estudio, el enfoque, estudiar la escuela, la universidad, ir siempre respetando a los padres, ir manteniendo la convicción de la fe, amar a Dios sobre todas las cosas, esto es sumamente fundamental. Yo creo que esta es la cultura de Dios, más que una cultura de los padres o de una cultura latina. Y dice la Biblia así, Efesios 1, versículo 3. Efesios 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Ahora dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Aquí está el punto. Realmente hay muchas cosas que nosotros como jóvenes no podríamos verdaderamente comprender, pero el que tiene la razón es el padre y es la madre. Y cuando nosotros estamos dependiendo de los estudios, recuerda que por eso son los grados del 9 al 12 o viene desde el 1 hasta el 10. Prácticamente van sus periodos del 1 al 6 y del 6 al 9 y de ahí ya se van hasta el 12 y cuando ya salen van al colegio. Entonces cuando la persona está estudiando joven, por eso son los promedios y por eso son las graduaciones con honores, porque es importante poner atención y eso es lo mejor que puede hacer el joven cuando verdaderamente se enfoca en sus estudios y cuando le pregunta a sus hermanos mayores o a sus padres o cuando pregunta a sus maestros. Por eso son maestros, porque saben más que nosotros, porque verdaderamente quiere superarse. Y esto es lo lindo cuando verdaderamente un joven está siguiendo la ruta a seguir, que es una de las disciplinas de la vida: el estudio,
la familia, la cultura, las reglas del hogar, como cuando le enseñan a la jovencita o al jovencito a hacer sus quehaceres del hogar, cuando lo hacen independiente a trabajar, cuando tiene que saber ganarse, cuando sabe negociar. A mí me encanta una cultura americana que enseñan a los niños a negociar desde niños y les enseñan realmente cómo manejar el dinero. Es impresionante. Y lo mejor y lo más importante, sobre todo, que es una cultura judía, hebrea, una cultura antigua que es prácticamente la revelación de Dios que se demostró en el capítulo 5, capítulo 6 de Deuteronomio, uno de los primeros libros que hablan acerca de la ley. Cuando Dios habla a Moisés y le escribe a Moisés con su dedo, realmente Dios escribe las tablas, los 10 mandamientos. Y uno de esos es que realmente amemos a los padres, los honremos, no importa la edad, porque verdaderamente cuando nosotros los estamos honrando, Dios nos da vida abundante. Y es allí cuando Dios verdaderamente hace la obra. Cuando tú como joven estás honrando a tus papás, cuando tú verdaderamente estás siguiendo sus reglas, estás agradecidos con ellos, verdaderamente Dios va a honrarte, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar salud, Dios te va a cuidar siempre. Y estas prioridades, cuando las sabes poner en tu agenda desde pequeño, aleluya, vas a ser destacado, vas a ser diferente. Hoy te quiero dar un consejo que el predicador, realmente el hijo de David, llamado Salomón, verdaderamente Salomón fue un muchacho que Dios lo llenó de sabiduría y de riquezas abundantes, porque David era un hombre que desde los 17 años el Señor lo llamó a que fuera un líder, para que fuera puesto como rey, pero tenía 17 años y David entendió que Dios lo llamaba para ser el rey de Israel, porque verdaderamente Dios, cuando elige a alguien, jamás se equivoca. Dios sabe elegir correctamente y nunca se va a equivocar. Entonces dice que después de 13 años donde David sufrió guerras y problemas sumamente complicados, dice que David en esos días verdaderamente respiraba paz y dijo: Señor, pues ya estoy descansando y ya estoy libre, me siento bien. Dice que le pidió a Dios y entonces se acercó a su mujer Betsabé y le dijo: hey, yo quiero un hijo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Él nos puede conceder. Y así fue, nace Salomón y fue el hombre que Dios utiliza, y realmente su reinado fue verdaderamente poderoso. Y hasta hoy nosotros hemos visto las grandes cosas que Dios hizo por medio de Salomón. Y en el capítulo 12 de Eclesiastés dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hoy es el tiempo para que tú realmente te acuerdes de Dios, que Dios le ha dado la vida a tus padres, Dios le ha dado la vida a tus hermanos, a tu familia, y que tú des gracias a Dios, que Dios te ha dado a ti la vida y la fuerza para que tú realmente recuerdes que la prioridad en la cultura es estudio, familia, Dios mismo, y que hay que honrarlo realmente a los padres por parte de Dios, y que realmente pongamos a Dios en primer lugar. La Biblia dice en el capítulo 40, versículo 30 de Isaías, dice la Biblia que uno debe de practicar estas disciplinas. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Dice, y no realmente se fatigarán, no se cansarán. Cuando uno está en Dios, cuando uno confía en Dios, todas las nuevas fuerzas, ese vigor, esa nueva vida, esa abundancia viene de parte de Dios. Yo quiero decir
en esta tarde, para ti que estás allí en la radio, en el Facebook Live, que tú estás escuchándonos en cualquier lugar donde te encuentres. Levanta tu oración conmigo y dile así conmigo: Señor, yo en esta tarde clamo a ti y te pido que me des un corazón lleno de gratitud, lleno de paz, lleno, Dios mío, de amor, para que yo pueda siempre estar como joven agradecido por mis padres y por todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces. Amén. Y Señor, yo oro por estos muchachos, que la gracia, el favor, tu Espíritu Santo sea con ellos en el nombre de Jesús, trayendo, Señor, sabiduría, trayendo paz, trayendo consolación en el nombre de Jesús. Amén. Yo entrego este mensaje para los muchachos y ahora vamos a continuar con nuestro tema, porque seguimos, aleluya. Traigo un tema especial ahora dirigido a los padres. Pero antes de dirigirme a los padres, voy a darles una noticia tanto a muchachos como a los padres. La Biblia dice que se va a cumplir ya en este tiempo, que ya se ha cumplido anteriormente, pero se está cumpliendo también en este tiempo. La Biblia dice en Malaquías, el capítulo 4, versículo 6, que llegó el tiempo ya donde el corazón de los hijos va a venir hacia los padres y el de los padres a sus hijos. Viene un tiempo glorioso de parte del Espíritu Santo para que los padres, aleluya, regresen y traigan ese calor de padre a los hijos. Y verdaderamente los hijos hacia los padres. Y dice, en aquel día, dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Cuando viene el tiempo, que es este tiempo, aunque ya se ha cumplido esta palabra, muchos dicen que no se ha cumplido, pero llegó el tiempo ya en que Dios va a estar tornando ese concepto donde el hijo, donde el padre comprende en absoluto la escritura cuando dice, verdaderamente no tengo otro tesoro más grande que tú. Aleluya. Yo recuerdo como joven un día, porque yo tuve un tiempo de complicación cuando joven, antes de introducirme al tema de los padres. Y yo prácticamente le había guardado rencor, le había guardado resentimiento a mi padre, porque yo había tenido muchas cosas guardadas en mi mente, episodios donde yo había visto cosas que no me gustaban de mi padre. Entonces yo me creía sumamente inteligente y yo me creía súper independiente porque comencé a trabajar desde chico. Y yo decía que no lo necesitaba a mi papá. Entonces, cuando Dios me dice, yo siendo predicador desde los 15 años, que Dios me llamó al evangelio a predicar la palabra, como a los casi, un promedio de los, casi a los 20 años, yo llego en un momento de oración a Dios y Dios me dice, eres predicador, yo te he levantado, te estoy usando y te voy a usar más, pero hay algo que quiero decirte. Quiero que vayas con tu padre y le des esta palabra, que se prepare, porque viene el tiempo que lo llamo a mi presencia y tienes que decirle que ponga orden en todo. Dije yo, ok, yo emocionado, contento, dije, Señor, amén, aquí voy. Como todo predicador que Dios le da buenas noticias y va contento, pero la diferencia es cuando te confronta Dios, cuando Dios te hace ver que verdaderamente tienes que despertar. Y me recuerdo ese día que me dijo, pero tengo algo que decirte. Y dije, ok, a ver qué, Señor. Por eso le puse disciplinas a seguir. Y entonces Dios me pone una disciplina y me dice, tienes que pedirle perdón. Hello. Y en ese momento se me bajó el gozo, dijo aquel. Dios me dijo, tienes que pedirle perdón. Entonces cuando yo llego, le digo, pa, todo esto dice el Señor, pero aquí termino con esto. Y con barbitas, así a pucheritos decimos. En ese momento, llorándole, le dije a mi padre, perdóname, verdaderamente te guardé resentimiento por muchas ocasiones de estas.
pero perdóname. Y le di un abrazo. Y cuando di ese abrazo hubo un rompimiento. Desde ese día Dios empezó a usar mi vida en el ministerio de una forma poderosa. Esto es lo que va a pasar de Malaquías 4:6. Dios estará trayendo un rompimiento. Dios va a estar trayendo una restauración. Dios va a estar trayendo una unción especial cuando Dios une al Hijo con el Padre. Por eso, Padre, hoy me dirijo a ti y te voy a dar la palabra de parte de Dios en estos minutos, porque queremos cumplir el concepto que Dios me dio para compartir. Los padres siempre enfocados en la educación conforme ellos han sido instruidos. Por lo regular, un padre que no estudió va a querer que el hijo estudie también, o que se gradúe cuando él no lo pudo lograr. Normalmente los padres siempre están, como dijo alguien, sufriendo allá afuera. Aunque llueva, aunque tiemble, aunque esté inundado, dijo alguien, los padres tienen que salir a trabajar porque no les queda de otra. Y yo bendigo a esas mujeres que son padre y madre a la vez, porque realmente también tienen que, dijo alguien, zumbarle, tienen que fajarse el cincho y a ponerse realmente bien fuerte ese pantalón para ir a trabajar, o mejor dicho, el cinturón, para que se fajen bien la cintura, la cadera. Y realmente el padre de familia siempre va a estar enfocado en la familia. El padre va a estar enfocado, si tiene sus papás, en sus padres también, y sobre todo en el matrimonio. Entonces, el trabajo constante para formar la familia, el hogar, los padres siempre lo tienen pendiente, porque este es el enfoque de los padres, para crear hogares y familias sanas y matrimonios saludables. Todo el tiempo, verdaderamente, los padres van a estar allí enfocados. Y esto es lindo cuando Jesucristo nos muestra la palabra que nosotros, los padres, verdaderamente cuando le permitimos al Señor, nos dice que somos luz, la cabeza del hogar, somos la sabiduría, somos el amor, somos la práctica de la fe. Y está aquí la palabra cuando dice Deuteronomio 6, versículo 1 al 3. Y esto yo lo voy a enfocar sobre las cosas espirituales, porque esto es lo fundamental. Porque cuando yo leí 127 del Salmo, allí dice que cuando Jehová edifica, el primer verso, cuando Jehová edifica la casa, siempre en Marcos 12, 30 y 31 dice que primero está Dios sobre todo y luego el segundo el prójimo. Entonces, cuando yo estoy hablando a los padres en esta hora, me estoy refiriendo a Deuteronomio 6, 1 al 3, dice, cuando Dios le habló a Moisés, la primera iglesia, que fueron muchísima gente, después voy a hablar de cuánta gente en total y cuál fue esta iglesia, pero verdaderamente dice que esta fue la primera iglesia. Dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová su Dios les mandó que les enseñe, para que los pongan por obra en la tierra, a la que pasan ustedes para tomarla, para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ahí está el Padre, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen como te ha dicho Jehová, aleluya, el Dios de tus padres. Es impresionante, pero cuando el padre está enfocado en las instrucciones de Dios, cuando Dios está en el hogar, la esposa lo ama, los hijos lo aman, la familia lo ama, los vecinos lo aman, aleluya, porque están las reglas, las disciplinas de Dios. Y esta es la diferencia. Proverbios 22:6, el padre y madre que tiene esta instrucción en la casa se recuerdan que se instrúyelo al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Aleluya. Esta regla, a mí me encanta. Hoy estaba mirando una pequeña, linda, hermosa nena
que va a nuestra iglesia y cómo glorificaba al Señor con su guitarrita y cantaba al Señor inspirada. Y eso es lo lindo cuando el padre instruye a los niños, cuando la madre está de acuerdo. Y hoy, hablando de esto, yo voy a darle una palabra precisamente de recuerdo, que esta es una promesa que Dios le hizo a Abraham. En el capítulo 12, versículo 1, Dios le dice a Abraham que verdaderamente iba a hacer que su descendencia iba a multiplicarse como la arena del mar. Dios lo llamó de la tierra de sus padres y le dijo a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Entonces este hombre obedeció a la voz. Dice que en Hebreos 11 su fe le fue contado por justicia, porque él obedecía a una voz que oía, aleluya, y era Dios mismo. Dios realmente va a bendecir tu vida, padre de familia, cada vez que tú le pides, porque ese fue el enfoque de Dios desde el inicio: bendecir la familia, aleluya. Y el Señor llama hoy, Jesucristo, en la época ya de moderna, Jesús llama a los discípulos y les dice, permítanme mostrarle algo interesante. Y les dijo en el capítulo 19, versículo 14 de Mateo, y él dijo: dejen venir los niños a mí y no se lo impidan. Es hermoso cuando verdaderamente los padres permiten que realmente los niños participen de las cosas de Dios. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiera la mano sobre ellos y oraran, dice. Aleluya. Y los discípulos, dice que se molestaron, les reprendieron, es decir, como que estaban en contra. Y dice Jesús: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto, dice, las manos sobre ellos, los despidió en paz. Yo bendigo a esos nuevos padres que hoy están celebrando sus nuevos pequeños. Instrúyelos en los caminos de Dios. Verdaderamente, preséntalos a Dios. La Biblia dice, según la historia, que a los 8 días fueron presentados los niños. También en otra parte dice que en diferente edad, en primer año, los niños fueron presentados a Dios. Pero en realidad es importante que desde que está en el vientre de la madre lo consagres al Señor y lo dediques. Y algo muy interesante que yo te voy a decir: en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 1 al 3, hay un episodio increíble que cuando yo hablaba de David, que fue el rey siguiente, porque Saúl murió en una guerra después de haber sido rebelde a Dios, entra el rey David 13 años después. Pero hay algo muy interesante: como a los 10, promedio 10 a 9 años, cuando David huía y aún no se sentaba en el trono como rey, muere Samuel. Samuel fue realmente uno de los primeros profetas, pero la historia inicia allí, en primer libro de Samuel 1 y 3. Porque había una mujer, porque no había profeta en ese entonces. Dios había hecho en su plan realmente traer a un hombre de Dios para que Dios le hablara y él hablara al pueblo. Porque Dios guiaba al pueblo de Israel por medio de un profeta. Pero luego la gente quería a un rey y Dios le dio rey, le dio profetas, le dio rey. Dios siempre complació a los padres, porque realmente él quería bendecir las familias. Entonces dice que Ana estaba: Dios, ayúdame, tengo tantos años y no puedo tener hijos. Por favor, Señor, compláceme. Tú sabes que aquí estoy, tu sierva te lo va a dedicar. Y cuando ella dijo: si tú me das un hijo, yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Cuando Dios escucha eso, dijo: hey, aquí está la promesa. Y entonces Dios se complace. Aunque el sacerdote Elí le dijo: hey, tú estás borracha, debes irte a descansar, ¿qué te está pasando? Ve, descánsate. Y le dijo: hey, es mi siervo, yo no estoy ebria, lo único que estoy es que estoy afligida porque anhelo un hijo. Y le dijo, y activa Dios la promesa, la palabra. Eso es lo lindo cuando tú tienes un
hombre y mujer de Dios, frente a ti, padre de familia. Porque cuando él suelta o ella suelta una palabra de Dios, esa palabra 55:11 de Isaías dice, nunca volverá vacía esa palabra. Y dice que en ese momento suelta la palabra y le dijo, hágase como el Señor quiere y te conceda el deseo de tu corazón. Aleluya. Podemos hoy pedir a Dios que el Señor bendiga a tu familia, tus padres, tu familia. Pero es importante, Padre, que no impidas. Deja que los niños vayan a las cosas de Dios. Apoya a tu esposa, ámala, complácela y verdaderamente instruye a los niños. Y mantén siempre esa armonía como buena cabeza del hogar. Yo oro en esta tarde en el nombre de Jesús, que seas un padre sabio, un padre realmente con carácter de Cristo y que verdaderamente tu persona se vaya a otro nivel, que tus hijos digan, verdaderamente aquí tengo al héroe, verdaderamente aquí tengo al hombre que verdaderamente me trajo a la vida y que es mi mejor amigo, y que verdaderamente tu esposa diga, verdaderamente no me equivoqué al decidir por ti, aleluya, y que la comunidad y que en tu trabajo y donde tú te muevas verdaderamente digan, son un matrimonio ejemplar, son padres verdaderamente con ejemplos a seguir. Bendigo tu vida y realmente dile al Señor conmigo, Señor, yo quiero imitarte a ti para tener tu carácter y poder instruir conforme a tu palabra a mi familia. Y en donde yo me mueva, instruir realmente conforme la palabra a los que me siguen. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios por esta palabra. Tengo algo sumamente poderoso para soltar, porque hasta aquí hemos compartido a los padres, a los matrimonios que nos están escuchando. Y vengo en la última sesión de mi programa, porque Dios me iluminó para hacerlo así. Y lo estamos haciendo suavecito para que me entienda, porque Dios me ha iluminado para poder hacerlo de esta forma. Y hoy quiero levantar mi voz para ti que estás escuchándome, para ti que realmente profesas la fe. La Biblia dice, donde leímos Hebreos capítulo 12, versículo 7 al versículo 9. Dice la palabra, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho más, mejor, dice, al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Me dirijo a ti, eres la comunidad, la sociedad de allá afuera. Bendigo a Dios por estos medios de comunicación, la radio. Dios traiga prosperidad y Dios traiga realmente cada día más zonas que se unen, más ondas radiales que se unen, más ciudades, más estados, más lugares donde pueda llegar la palabra de Dios desde Radio Vida, por medio del internet, por medio de Facebook Live y otros medios, para que la gente conozca. Y a ti comunidad, a ti iglesia que profesas la fe, Dios me dijo que dijera esto: cuando se habla de la obediencia, Dios nos mueve siempre a corregirnos, para ajustar realmente siempre nuestras vidas delante de Él. Y algo que sí nos enseña la palabra de Dios es el temor al Señor. Algo que tiene a alguien que es de Dios, como dijo Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando yo estoy hablando de la sabiduría, del temor a Dios, Jesús también habla en Mateo 5, versículos 11 y 12, y dijo, bienaventurados todos aquellos, aleluya, y se lo voy a leer rapidito, dice así la palabra del Señor, poderosa palabra, porque no me puedo ir de este programa sin antes soltarte esta palabra. Dice, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor, Mateo 5,
11 y 12. Bienaventurados sois si por causa de mí les vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Dice, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermano, amigo, tú que estás escuchando mi voz, quiero decirte, gózate, alégrate. Cuando tú amas a Dios, obedeces a Dios sobre todas las cosas. La palabra de Dios menciona que vamos a ser siempre bendecidos, bienaventurados, felices, alegres, porque Dios lo ha dicho. Aleluya. Yo quiero, antes de entrar al tema, porque me voy a volver a ir, se recuerdan que yo leí Efesios capítulo 6, vamos a entrar otra vez a Efesios 6. Porque esta fue la palabra que Dios me dio y aquí vamos a ir concluyendo. Y gracias por tu atención, gracias por estar anotando. Cuando la gente asiste a la corte, no les gusta, pero son las reglas de esa institución, de ese sistema de gobierno. Quítate el cincho, quítate los zapatos, deja tus llaves, deja tus teléfonos a un lado y entras si quieres entrar. Y si no entras, el juez va a ponerle falta y vas a ir a la otra corte que ellos decidan, no la que nosotros. Aleluya. Por eso, la disciplina de Dios muchas de las veces como que no les gusta a muchos. Por eso, comunidad, tienes que amoldarte. La Biblia dice en Romanos 12 que hay que ajustarnos a las reglas, a las órdenes civiles, a los gobernantes, porque esto es parte de la escritura, del sistema. Y Dios nos enseña a que nosotros seamos personas obedientes a su palabra, a que mantengamos el orden, porque nosotros, la iglesia, Mateo 5, versículo 14 y el 13 dice, somos la sal de la tierra, la luz en este mundo. Tenemos que dar el ejemplo. Y hay algo muy interesante también que dice, cuando la persona va, por ejemplo, allá al doctor, por ejemplo, la persona que está enferma no tiene que poner sus reglas. El doctor es el que manda en su clínica. Así que, ni modos, pero para afuera va a tener que quitarse toda la ropa y va a quedar completamente sin nada. Y le van a poner ropa de las personas que son enfermos, ropa de doctor, ropa de alguien que está en la clínica, porque solamente con esa ropa es como ellos pueden meter manos, porque si tiene el zapato, tiene el calcetín, tiene los pantalones, tiene la camiseta, no pueden ellos echar mano, tienen que desnudarlos. Así que esas reglas no las podemos cambiar, son reglas que ya están establecidas y ese es el orden, no podemos cambiarla. Tenemos que aprender a esperar para que podamos restablecernos. Lo mismo es cuando realmente nosotros hablamos de cosas espirituales, las cosas de Dios. Hay muchas veces que no son tan comunes las cosas espirituales, no estamos tan acostumbrados, pero es necesario que estas cosas nosotros aprendamos a poder transmitir el mensaje de Dios y poder realmente ajustarnos a esa regla. Algo muy interesante, la Biblia dice en Efesios, y aquí es donde voy a ir llegando al punto para finalizar nuestro tema. Dice Efesios 6, el versículo 5 al 9, dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de voluntad buena, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que a cada uno hiciere, ese recibirá, dice, del Señor, siendo siervo o siendo libre, dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos también es de ustedes y es el de los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y luego dice, versículo 10 y 11, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Yo le leí hasta ahí porque quiero mostrarle, nosotros somos ciudadanos verdaderamente del reino de los cielos.
pero también somos ciudadanos de la tierra. Nosotros realmente somos los que estamos en esta tierra para poder demostrar que somos familias de Dios. Y todos, absolutamente todos somos familia de Dios. Cada uno somos hermanos, hermanas, cada uno somos prójimos. Y nosotros debemos de guardar algo muy interesante, y es el de disciplinarnos el uno al otro y respetarlo sobre todo, más cuando obedecemos al Señor. Y si nosotros realmente hacemos caso a la palabra del Señor, vamos a tener comunidades mejor cada día más y familias bendecidas cada día más, y vamos a tener realmente el reino de Dios entre nosotros. Yo te voy a leer una parte que me encanta mencionarlo para todo el que es cristiano. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2 versículo 19. Dice la palabra del Señor: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Todos somos miembros de la familia de Dios. Pero hay algo sumamente importante que Jesús dijo en el capítulo 7 versículo 12 de Mateo. Y aquí voy a estar concluyendo nuestro mensaje para ti, comunidad, para ti realmente familia de Dios, iglesia de Cristo que me estás oyendo. Versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios. 7 al 12. Capítulo 7 al 12. Dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si se le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas, verso clave, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, para que se cumpla la ley y los profetas. Todo lo que los hombres quieran que ustedes hagan con ellos, hagan así con ellos, para que se cumpla así la ley de Cristo y de los profetas. Aleluya, la regla de oro. Usted tiene prácticamente esta llamada de parte de Dios a que usted se permanezca siempre juntamente con su servidor leal al Señor. Que usted se permanezca siempre fiel, obediente, y que podamos hacer juntos una comunidad, una iglesia con valores verdaderamente fuertes, que nadie los derribe, porque verdaderamente esto es lo que ha marcado la historia. La iglesia tiene prácticamente el mensaje, la palabra, a Dios mismo de por medio, para que nosotros podamos ser la diferencia en este tiempo. Así que yo oro en esta noche, que para lugares donde ya es de noche, y en esta tarde oro en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios haga eco en tu mente y que Dios toque tu vida, Dios realmente haga germinar la palabra, y que esta palabra te traiga claridad y te traiga realmente visión, discernimiento, para que tú seas una comunidad, una iglesia con el temor al Señor, con principios básicos, que realmente manejes la regla estándar y mundial
que verdaderamente hay que hacer bien al prójimo y que realmente esto es lo que nos hace ser ciudadanos y conciudadanos del reino de Dios, y que podamos mantener esta palabra verdaderamente vigente en nuestro corazón. Señor, yo pido por esta comunidad, yo pido por cada padre y pido que los bendigas abundantemente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que me oyes, en el nombre de Jesús.